Es un placer estar hoy aquí en este hermoso patio de Los Ángeles, en el barrio de Analco. Estamos para Voces del Siglo haciendo una entrevista con 3 personajes súper importantes para la historia de Guadalajara. Cada uno de ellos desde diferentes trincheras ha aportado muchísimo a esta ciudad. Tenemos en primer lugar a Rosana Reguillo, quien es una investigadora en ciencias sociales muy reconocida y cuyos aportes en temas de juventud y otras grandes coyunturas sociales son un archivo importantísimo para la ciudad y documentos de gran relevancia, sobre todo en el tema que nos trae hoy aquí. Estamos también con la señora Lilia Ruiz, quien es una luchadora social incansable que a partir de la tragedia del 22 de abril se ha dedicado a defender los derechos de las víctimas. Y también estamos aquí con José Hernández Clerc, uno de los fotógrafos más importantes de Jalisco en tiempos recientes. José Hernández Clerc tiene muchísimos premios y reconocimientos y también es el documentalista cuyas imágenes le dieron la vuelta al mundo después de la explosión del 22 de abril de 1992, que es el tema que nos reúne hoy a todos y que en su momento también pues entrecruzó las vidas de estos personajes en función de esta situación. Pues en primer lugar les quiero preguntar, en especial a la señora Lilia Ruiz, que yo sé que ya no es de Guadalajara, y cómo llegó aquí al barrio de Analco, cuál fue su primera experiencia, cómo era su vida cotidiana en el barrio. Bueno, pues yo soy originaria del estado de Michoacán. Mi esposo y yo nos hicimos novios desde que yo tenía 15 años. Entonces, a los 17, a mis 17 años nos casamos, pues decidimos que nos vendríamos a Guadalajara. Y desde el día siguiente de nuestra boda nos vinimos como a manera de luna de miel y ya no volvimos. Nos quedamos aquí. Llegamos a vivir en el barrio de Analco, vivimos en una sola manzana, 8 años, que fue en la calle de Gabino Barreda, en la de Bartolomé de las Casas y en Gante. En Gante fue donde vivimos más tiempo, en la finca 609, todavía no se me olvida el número. Nosotros vivíamos justo en Gante cuando se construyó el colector. Nosotros vimos todo lo que surgió en el trayecto de la construcción. Se encontraron túneles, eso incluso me tocó verlos y todo. Aquello resintió mucho todas las viviendas. Creo yo que por eso fue tan grande el estrago que sucedió cuando las explosiones, precisamente en la calle de Gante. Estaban chicos todavía nuestros hijos cuando pues sucede lo de las explosiones, pero nunca pensé que aquello que había sido empezado tan bello, tan bonito para nosotros, terminara así, ¿no? Terminara de esa manera. ¿Tú, Rosana? Pues mira, yo tengo una relación con Analco que se construye de manera muy intensa a partir de las explosiones. Antes, digamos, mis recuerdos infantiles son muy borrosos. Me acuerdo de haber venido con mi mamá al mercado, que le gustaba mucho a ella tomar un camión que se llamaba el Centro Colonias, porque vivíamos en Jardines del Bosque, y entonces ese camión salía de las colonias al centro y entonces exploraba mercados. Y entonces lo más cercano que tengo un recuerdo anterior a las explosiones es ese, ¿no? El de andar con mi mamá en el camión descubriendo el barrio, ¿no? Pero a partir de las explosiones mi relación se convirtió en muy intensa, muy cotidiana. O sea, yo estuve haciendo investigación aquí, pues sin exagerar, 6 meses diarias, ¿no? A lo mejor algún día no venía, pero aquí estuve desde el primer día con mis estudiantes de la licenciatura en comunicación del ITESO, ¿no? Levantamos primeras entrevistas, ¿no? Entonces sí me cambió la vida, ciertamente. Y además en un momento que parecía campo de guerra, ¿no? Terrible. Escombros y... Sí, cuando llegamos
a trabajar alrededor de 4 o 5 horas después. Era una cosa, pero brutal, o sea, yo no estaba preparada para lo que vimos, ¿no? Para la gente deshecha, buscando con las manos, levantando la tierra. No, realmente fue una experiencia muy enriquecedora, humanamente hablando, y investigativamente, pues, ¿no? Pero, digamos, el desgaste emocional, yo me acuerdo cuando me topaba con José en algunas calles que teníamos que brincar porque quedaban así como con el colector, si te acuerdas, Lilia, era terrible, la zanja era de 14 metros y teníamos que movernos en pedazos de tierra y no sabía si iba a aguantar, ¿no? Entonces andábamos, claro, con las cámaras y la grabadora y eso, y era muy fuerte, ¿no? ¿Y tú, José, tenías una relación previa con el barrio o también nace en función de las explosiones? No, fíjate que sí, cerca de aquí tenía un compañero en la Facultad de Arquitectura, mi amigo, y venía con él aquí a la casa, con él y su familia, y hacíamos trabajos de la escuela, después teníamos una oficina posteriormente juntos, entonces sí tuve contacto, estoy hablando de los años 70, 71 más o menos. Digo, Analco siempre ha sido un barrio como muy central de la ciudad, ¿no? Claro. Donde ha convivido el comercio con la vivienda y muy tradicional, las tradiciones también. Y bueno, todos recordaremos aquel día, todos quienes estábamos vivos y en conciencia en aquellos momentos, ¿no? Que de pronto toda la ciudad se trastoca a partir de las explosiones que sucedieron en la mañana, además en un periodo de vacaciones. Todavía, exactamente, ¿no? Muchos niños, niñas estaban afortunadamente. De vacaciones. Sí, y entonces nadie podemos olvidar ese momento, ¿no? En donde supimos qué era lo que había pasado y entonces lo que reaccionamos y lo que sucedió después, ¿no? Y me parece que a partir de ahí es que justamente lo que decíamos al principio, que las vidas se entrecruzan en esta tragedia, ¿no? Entonces, claro. Pues, Lilia, ¿qué pasó ese día? Mi esposo se sale temprano con mis 2 hijos mayores y dice, voy a dar una vuelta a ver qué hay en sus negocios y eso. Y bueno, se fueron los 3. Teníamos 2 madererías y un taller mecánico. Entonces, al taller mecánico se fue uno de mis hijos, en una de las madererías se quedó el otro y mi esposo se fue a la otra maderería. Entonces quedaron separados los 3 por la mañana. Y yo me quedé con los 2 niños chicos, pero como recordé que era miércoles de tianguis, en el mercado Rizo, dije, ay, voy a ir al tianguis ahora que tengo tiempo, porque después pues ya con las clases de los hijos y con todo lo que hay que hacer. Entonces me subo al autobús, pues yo estaba joven todavía, no era una jovencita, pero tenía 39 años. No, pues una chamaca. Sí. Y me subo en el camión y pues nada más circulamos 3 cuadras, porque en la esquina de Río Pánuco y Río Lagos, ahí nos tocó las explosiones. Pero lo que yo no puedo comentarles absolutamente nada es qué pasó, porque yo perdí el conocimiento, pero así de manera instantánea. No sé cómo salí expulsada del autobús, porque me sacaron de los escombros, del drenaje. No sé cómo salí del autobús, no oí, no vi nada. El dolor en todo mi cuerpo era intenso completamente, pues había resultado con daños en la columna, en mis 2 piernas, en este brazo, bueno, todo. Lo único que resultó ileso fue mi brazo derecho. No sé ni siquiera lo primero que me hayan hecho.
Yo nada más recuerdo que cuando desperté tenía las piernas envueltas en algo que parecía algodón y las tenía inmóviles. José, ¿tú qué estabas haciendo ese día? Yo todo esto lo viví de manera muy trágica y dramática también, porque era jefe de fotografía del periódico Siglo XXI, recién fundado meses atrás. Y entonces, en el momento de la explosión, yo no estaba en el periódico porque salía a las 2 de la mañana después de que terminaba la edición. Que terminaba pues de salir la portada del diario, y yo estaba todavía en casa cuando me llamaron. Y me vine con un repartidor del diario en moto para poder entrar no se a la podía zona, pasar. ¿no? Y ahí empecé a caminar por toda obviamente, ahora sí que ya ni los nombres de las calles se veían porque desaparecieron muchos junto con la explosión, ¿no? Pero caminé varios kilómetros y me tocó ver, claro, en ese momento, pues cómo estaban buscando, desenterrando a un niño que en ese momento lo estaban sacando y llevándolo entre policías, de la Cruz Roja también. Pues caminamos todos sin encontrarnos por tantas calles que había que recorrer, y anduvimos caminando y sacando fotos ahora sí que lágrimas, y ayudamos o no ayudamos, pero como fotógrafos teníamos que tomar fotos porque había mucha gente realmente acomidiéndose a sacar a las personas y a ayudarles. Fueron imágenes pues, para mí impactantes de ver todos los hogares destruidos, fotografías todavía colgadas ahí. Los juguetes, ¿te acuerdas? Eso era brutal. Figuras religiosas, y darnos cuenta pues de que minutos antes eso estaba con la familia, ¿no? Había fotos muy dramáticas, escenas dramáticas de camiones arriba de las azoteas, carros volcados contra las fachadas. Era un cráter completamente en la calle, ¿no? La primera publicación del diario fue como a las 2 de la tarde, con la portada del Telefonista tomada por Antonio Romero. Esa fue la portada, un número especial que sacó el periódico, gracias también a la prensa, con Elías Ortiz, experto también en todo esto de la prensa, y tuvimos la cobertura de esa, hasta esa hora sale el periódico dramático, ¿no? Porque la escena del Telefonista era brutal. Muy fuerte esa fotografía. La fotografía que me tocó tomar, como dijéramos, la que después se convirtió en la portada del diario, fue la de rescate de una madre embarazada que su criatura la tenían deteniendo unos policías, no militares, perdón, y su casa detrás de ella se veía destruida. Entonces, el periódico realmente cubrió de una manera fiel, le dio seguimiento a todo el proceso de ese día y los días consiguientes y la reconstrucción, todo. Rosana, ¿tú qué estabas haciendo y qué pasó? Yo estaba con mis hijos que eran muy chiquitos en ese momento, también estaba desayunando, un miércoles de Pascua a gusto, ¿no? En la casa, cuando oí en el radio lo que sucedió. Entonces, pues me arranqué, le hablé a 2 de mis estudiantes en ese entonces, Maru Suárez, que se convertiría en una excelente antropóloga, y Hugo Martínez, que se convertiría en un excelente fotógrafo y documentalista, y entonces nos lanzamos a documentar el proceso con cámaras y grabadoras. Nos tocaron también escenas brutales, ¿no? Yo me acuerdo de un muchacho que topamos en una tienda cuando entramos a buscar algo para tomar agua, porque tampoco en ese entonces se usaba cargar el agua que cargamos ahora, ¿no? Y entonces estaba totalmente desencajado, te digo, como zombie,
y decía, me agarraba del brazo y decía, se murió mi mamá y se murió mi hermana y se murió la hijita más chiquita de mi hermana. Y hacía una recapitulación de toda la familia que él había visto porque estaba fuera de su casa cuando la explosión. Entonces a él lo aventó hacia atrás y vio cómo la casa con toda esa gente adentro quedó sumida en los escombros, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue brutal, fue humanamente un desafío terrible, ¿no? O sea, había que estar haciendo este ejercicio de lloro, ayudo, pregunto, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo intenté hacer fue, digamos, que prevaleciera mi mirada antropológica, ¿no? Mi mirada de investigadora, para poder justamente captar todos estos elementos, la cultura barrial, que fue clave en el desarrollo posterior de la reconstrucción y de la lucha que tuvieron que dar contra un gobierno totalmente omiso, insensible, brutal, ¿no? Descubrir, digamos, la dimensión religiosa también, que en ese momento fue muy importante, el cura, ¿no?, de Analco, que abrió la puerta, las canciones, los signos, el recuento de víctimas por calles. A mí eso, mira, yo me pongo todavía chinita, de las señoras que habían quedado bien, hacían el conteo, y, no, falta fulana y falta perengana, ¿no? O sea, porque te digo, esa cultura del barrio tan intensa fue, esa identidad tan profunda fue, digamos, la que marcó profundamente el proceso posterior, ¿no?, y de la lucha. Entonces hubo cosas, yo creo que fue un momento de inflexión en la cultura política de la ciudad, indudablemente, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de eso. Es un momento, digamos, de un despertar y de una conciencia sobre la ciudad, que lamentablemente ahorita está medio adormecida con todo lo que está sucediendo, pero sí fue un momento brutal, ¿no? La lucha que dio la gente fue extraordinaria, la llegada de Lilia, ¿no?, cuando ya se recupera de todo su proceso tan brutal, cuando ella entra a la escena pública, también cambia las reglas del juego, ¿no? El poder se desacomoda, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo puedes contrarrestar una historia como esta, ¿no?, una narrativa como esta? Entonces yo creo que pensemos aquella frase del gobernador de mala memoria, Cosío Vidaurri, es de no se suban a la barda, ¿no?, que le costó el puesto, ¿no? La llegada en la noche de Salinas, eso fue también, nosotros estábamos ahí, no, fue brutal, ¿no? O sea, el paseo exitoso, ¿no? Y nosotros vamos a arreglar todo, ¿no? Y a los días empiezan a aparecer grafitis en todas las paredes que habían quedado. Si quieres volar, vuela con Pemex, ¿no? Sí. Pero la culpa que le echaban a la aceitera, ¿no? Exacto. Y de ahí los cartones de Falcón, ¿no? Exacto, sí. Que también Falcón tuvo en ese momento un papel central con aquí tienen a su baboso, ¿no? Claro. Que fue un personaje, con el reloj. Que está, yo creo que fue muy brutal, muy terrible, no tenía que haber sucedido, pero en eso que sucedió, se generaron procesos, digamos, para mí muy, muy sólidos, un periodismo a toda prueba, una cultura política muy fuerte, un grupo académico muy comprometido con la sociedad. Entonces yo creo que hay cosas, digamos, que se pueden reponer en una historia linda de la ciudad, ¿no? O sea, una historia que cuenta nuestros dolores. Justo el 22 de abril es entendido como un despertar de la sociedad civil por todo esto que estás diciendo, ¿no? Y me gustaría, Lilia, que nos comentaras, pues, cómo entras tú después cuando por fin te localizan, bueno, la enfermera informa a tu familia. Así es. Y entonces tú despiertas y te lleva unos meses reponerte. Y luego, ¿cómo decides entrar a la lucha? En vez de no sé, con tus heridas y todo, permanecer, digamos, en casa, ¿no? Más tranquila, como muchas personas tuvieron que permanecer o decidieron permanecer, y tú, al contrario, te convertiste en el símbolo hasta hoy en día de la defensa tuya y de otros, ¿no? Bueno, pues yo creo que como en los casos de toda
grupo donde hay víctimas, pues hemos tenido que ser las propias víctimas las que hemos tenido que hacer ese trabajo que le corresponde al gobierno y que no lo hace. Entonces, nosotros pues fuimos los más olvidados, porque pues cuando abrieron ventanillas aquí en el patronato, para atender a diferentes rubros de afectados de vivienda, que habían perdido familiares, etcétera. Exacto. Entonces, había una para los lesionados, pero pues los lesionados estábamos hospitalizados y nuestra familia con nosotros en el hospital. Entonces, gracias a la licenciada Mari Carmen Ponce, que era quien atendía esa ventanilla, y ella había estado atendiendo también la misma ventanilla de lesionados en México, en el terremoto del 85. Entonces, ella empezó a decirles a los pocos que acudían a la ventanilla, empezó a platicar con ellos y les decía, únanse porque esto se va a acabar y después se van a quedar ustedes con todos los daños que ya tienen y solos y desamparados. Entonces, ella protocolizó la asociación, formó un comité de los mismos que estaban, y entonces empezó a ir mi esposo y empezó a comentarle a mi esposo yo a qué me dedicaba, qué me había pasado, qué hacía, ¿no? Y como siempre he sido soy muy activa, me gusta mucho participar, en fin, me decía mi esposo, dice la licenciada que vayas. Sí, le decía yo, sí voy a ir, y luego dentro de mí decía, ay, yo que voy a andar saliendo sin una pierna, porque pues dentro de todas las etapas que uno vive, son etapas, una de coraje, otra de vergüenza, otra de tristeza, en fin. Entonces todo eso hay que irlo superando. Entonces ya fui. Y cuando llegué, y solamente ellos hubo ese día, eran siete personas, los compañeros que les había pasado lo mismo que a mí. Y pues yo llegué y empezó la licenciada a platicar con todos, me presenté yo primero con ella, puesto que no nos conocíamos. Pero pues en esa misma primerísima reunión me propuso ella ante los 7, ¿qué les parece que ella sea su coordinadora? Y pues casi como quien dice, me tira al ruedo y ahora sí. Lo demás es historia. Lo demás es cosa tuya. Así fue como comencé. Empecé a pegar carteles. Le pedí a mi esposo que me comprara cartulinas y me empecé a hacer carteles donde nada más la leyenda corta de si fuiste lesionado de las explosiones del 22 de abril, comunícate a este teléfono con Lilia Ruiz. Y empezó a llegar gente. Estábamos en la asociación todos los días, diario. Empezamos a reunir expedientes, todo lo que era la documentación médica de cada caso, pero finalmente ya que logramos reunirnos 87, fue cuando comenzamos la lucha. Fue al año siguiente. Sí, exacto. Un año después. Al año siguiente. ¿Y cuál fue el papel de la academia, Rosana? Mientras tanto, los académicos seguían viniendo, documentando, ahí se conocieron. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Mira, teníamos este grupo grande, éramos hasta 30. Publicamos el libro, primero un libro que coordinamos Cristina Padilla y yo, que se llamaba ¿Quién nos hubiera dicho?
que editó el ITESO, donde participaron todos los que andábamos en ese pues acompañando el proceso, ¿no? Hicimos muchas ruedas de prensa para denunciar, digamos, el mal manejo de las ventanillas, ¿no? La estrategia de individualizar las indemnizaciones, o sea, esa fue la jugada más sucia del gobierno, que fue desactivar la unión entre los afectados y entonces negociar con cada uno y con cada una, ¿no? Eso fue muy, muy fuerte. Entonces, pues en el proceso de andar en esto y andar documentando, pues yo me fui encontrando con la gente, tuve la suerte de conocer a Lilia, pues prácticamente cuando hizo su entrada en escena, que fue muy fuerte, ¿no? Porque ya en el momento en que la asociación entra en escena, ya digamos, había un clima como ya de, bueno, ya pasó, ¿no? Ya cálmense, ya no están haciendo tanto ruido, ¿no? O sea, esta entrada puso en evidencia que había problemas no resueltos incluso para la gente que había perdido casas, ¿no? De malos desplazamientos, de gente que la reacomodaron en algunos lugares que eran verdaderamente inhumanos, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que el papel de la academia en ese momento, no de toda la academia, ¿no? Pero de un sector importante de la universidad pública y de la universidad privada fue clave, ¿no? O sea, sí estuvimos al pie del cañón, ¿no? O sea, por ejemplo, yo daba entrevistas a medios internacionales y eso internacionalizó el problema, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que se logró generar un repositorio de materiales, ¿no? Los archivos fotográficos. Yo tengo más de 66 horas de grabación en video desde el momento 1 hasta 8 o 9 meses después, ¿no? Todas las entrevistas están grabadas. Entonces yo creo que el hecho de que una ciudad cuente con un archivo de una memoria tan importante, digo, no es cualquier cosa, ¿eh? No creo que en todos los lugares donde ha habido, de hecho hay lugares, ¿no? Donde la reconstrucción de la memoria es sumamente compleja porque no hay documentación, ¿no? Y aquí quedó todo documentado, todo por escrito, todo fotografiado. Justamente a 29 años de ese proceso, ¿cómo ven en Guadalajara? ¿Qué queda de eso y qué transformaciones se quedaron para siempre y qué cuentas pendientes todavía tenemos con la ciudad y con los afectados? Pues el compromiso ha ido creciendo y pues no lo podemos abandonar así nada más porque no podemos ir trabajando solos. Nos hemos dado cuenta, hemos comprobado que la unión hace la fuerza. ¿Sienten el respaldo todavía de la sociedad en general, de los académicos, académicas, de las periodistas? Siempre ha habido alguien que está cerca de nosotros y que nos hace sentir un apoyo para no sentirnos tan solos en esta lucha, claro, para no sentirnos tan abandonados. Bueno, pues muchas gracias por esta charla tan interesante. Gracias a ti. Al contrario, de mi parte, muchas gracias. Creo que es un abono más a la memoria de esta historia que no termina a pesar de 29 años que han pasado.